Bendigo tu nombre, Padre amado, por esta oportunidad que nos permites una vez más de entrar en tu reposo, de poder compartir juntos, Señor, tu palabra y poder buscar de tu presencia y buscar escuchar tu voz. Cuanto más, Señor, en este día que es especial para tu pueblo, que es especial para ti, en el que buscamos, Señor, tu voz, anhelamos convivir contigo, anhelamos, Señor, recibir de tu misericordia, de tu gracia. Permítenos, Señor, que hoy recordemos una vez más tu palabra y cómo tú nos hablas constantemente y cómo nos enseñas a vivir, cómo nos instruyes, Señor, y nos vas limpiando constantemente, Señor, de nuestras inmundicias. Gracias por esa misericordia, gracias por enseñarnos que hacer las cosas a tu manera es mucho mejor que hacerlos a la nuestra. Tu anhelo con tus mandamientos, con tus instrucciones en nuestra vida es únicamente, Señor, limpiarnos y que nosotros podamos vivir el regocijo de tu amor, de esa gracia, Señor, del regalo tan inmerecido que tú nos concediste en la cruz, de esa salvación eterna que nos diste. Bendigo a cada una de las personas que estudien este salmo, que nos acompañen en esta noche, y también aquellas que pues próximamente también puedan escuchar la grabación. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, que solamente nosotros podamos ser tus siervos y podamos ser instrumento para poder compartir de tu misericordia a todas aquellas ovejitas que aún se encuentran aturdidas o que aún anhelan buscar tu voz, y que por andar en nuestros afanes, por andar y pensar que no te necesitamos o que tú no te acuerdas de nosotros, estamos equivocados, Señor, porque tú constantemente nos hablas y desde siempre, Señor, ya dispusiste y nos predestinaste para este tiempo y para poder hoy escuchar tu voz, de poder cada día recibir un poco más de tu palabra y de esa revelación tan grande, Señor, el saber que no pertenecemos a una religión, el saber que solamente somos un pueblo disperso entre las naciones y que hoy, mediante tu voz, seguimos siendo alcanzados y nos vas recogiendo hasta de lo último de la tierra. Gracias, Padre, por eso, en tu nombre, Yeshua. Amén. Hoy el Señor ha dispuesto que recordemos el Salmo 8. Yo sé que los salmos los estamos estudiando los días jueves, y la verdad es que no sé si alguien pueda decirme quizás ahí en los comentarios si recuerda de lo que estudiamos el Salmo 8, si alguien todavía le quedó algo. Yo creo, no sé, en mi caso, la verdad es que repasarlo una y otra vez siguen siendo cosas nuevas para aprender, y quizás para este momento ya muchos se nos olvidó lo que estudiamos ya acerca del Salmo 8, y esa es la necesidad en que constantemente debemos estar repitiendo de la palabra de Dios, debemos estar constantemente una y otra vez, porque nosotros se nos olvida pronto, y más cuando solamente estamos escuchando. Así que es muy importante también convertirnos en estudiantes de la Biblia, en que tengamos, mi anhelo es que ustedes estén en su casita, cómodos, tranquilos, y que ya ha sido esta manera en la que ahora podemos estudiar, pero que sea con su Biblia física, que sea con su cuaderno de apuntes, porque eso nos ayuda de mejor forma a retener la información que recibimos y así la podamos compartir, ya sea los que son papitos a sus hijos, o si tenemos familiares o amigos que amamos tanto y que necesitan tanto de esta palabra. Muy bien, este salmo es bastante interesante. Yo le he titulado La humildad calla a la arrogancia. Y aquí igual el Salmo nos da también un título que dice: la gloria de Dios y la honra del hombre.
Para iniciar este salmo y comprenderlo de mejor forma, vamos a ir, por favor, juntos a Hebreos 1, del 1 al 4. Y lo vamos a leer porque nos da indicio y nos da, de alguna forma, el Hebreos 1 y 2 es la interpretación, es la forma en la que vamos a comprender de mejor forma de qué está hablando el Salmo 8. Y en Hebreos 1, del 1 al 4, menciona lo siguiente, que está muy, muy, muy hermoso, la verdad. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Refiriéndose pues pasaje de Hebreos justamente a Jesús, o Yeshua también, como lo conocemos. La forma en la que pues el Señor nos ha hablado aún en estos tiempos es a través del Hijo de Dios, es a través de Jesús. Y pues cómo nos habló o cómo hemos podido entender de Dios desde el principio, de igual forma a través de la creación. Pero la creación no viene a ser más importante pues que el amor, que el sacrificio, que cuando Dios nos envió a su Hijo para salvarnos. Y pues esa es la manera en la que Dios nos ha hablado, a través de Jesús. Pero eso sí, o sea, a Jesús nosotros sabemos que lo encontramos desde el principio, pero al principio no lo entendíamos como ahora lo podemos entender. Y de manera más palpable se podría decir, desde hace 2000 años, cuando vino Jesús, es cuando Dios nos empezó a hablar a través de Él, del amor, de todo lo que Él hizo por nosotros. Y de manera inicial, pues se reveló mediante la creación. Y nosotros, pues en este camino, tenemos dos posibilidades, porque pues podemos notar que ha existido mucha esta teoría de que Dios no existe, de que todo se creó por una explosión y que la evolución. Y puede ser que hay personas que aún creen en esto y pues Dios tenga misericordia, no depende de nosotros obligar a nadie que crea en lo que Él nos ha revelado. Y el camino es ese: o creemos que todo surgió por una explosión y porque pues todo nada más así se juntó de la nada y se creó, o creer que detrás de la creación, de lo maravilloso que es lo que nosotros podemos contemplar en los paisajes, en la naturaleza, en la vida humana, en la vida animal, en la vida de las plantas, en todo el universo, macrocosmo y microcosmo. Todo esto tiene un diseñador. Y pues recordarán las personas que pues igual me acompañan los días jueves en los estudios, que vimos igual una partecita, veíamos esto con una bióloga y ella nos explicaba lo maravilloso que es de la creación, que a veces en los animales, en las plantas encontramos mucha majestad, o sea, hay mucha presencia de que pues eso no se pudo haber creado de la nada, ¿no? Por ende, todo diseño implica un diseñador, y esto de alguna forma igual, o sea, hace clic en mi vida porque el oficio que el Señor me dio es diseñadora. Yo soy diseñadora gráfica y entiendo que
pues sí, no es como que las cosas se crean así, las junto y ya, sino implica tener cierto conocimiento, ¿no? Para poder aplicar esto y para poder hacer que las cosas se vean bien. Cuanto más, o sea, yo no me podría comparar a nuestro máximo diseñador, que es nuestro Dios, y que pues Él con su plena soberanía, sabiduría y con todo lo eterno que es Él, pues todo, absolutamente todo lo hizo perfecto, lo hizo con una razón de ser. Entonces es más que evidente que detrás de la creación existe un diseñador y ese pues es nuestro Dios. La Biblia, también los 66 libros de la Biblia nos hablan de la historia de una familia que fue redimida por un único Salvador. Y la creación fue hecha para que nosotros la habitáramos. Entonces sí, la creación es relevante, es importante porque pues fue hecha para que nosotros la podamos habitar, pero no está por encima de Jesús, del diseñador, de por quien, como nos decía en Hebreos, a quien pues le fueron sujetadas todas las cosas. Y también Hebreos 2, lo vamos igual a leer completo este pasaje porque nos revela aquí, por ejemplo, Hebreos, vamos a volver a leer Hebreos 1 del 1 al 4. ¿Cómo fue la manera en la que Dios nos habló? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Cómo les habló en tiempo de los padres Abraham, Isaac, Jacob? Por los profetas. En estos postreros días, nuestros días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Él es dueño de todo. Si nosotros entendemos que nuestra vida depende de Él, y gracias a Dios que depende de Él, estamos prácticamente hechos. Estamos del lado de quien es heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Fue hecho también por Él, para Él, fueron hechas todas las cosas, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, porque pues no es suficiente con haber creado algo, sino ahora es sustentarlo, ahora es mantenerlo, y Dios eso es lo que hace con su vida y con la mía, con la creación, con las montañas, con el sol, con todo lo que nosotros vemos. Y pues el mar, por ejemplo, si hemos visto el mar, vemos que es tan grande y a veces incluso nos puede entrar miedo, pero está a veces tan quieto, parece estar en su lugar, y es el Señor que hace todo eso, porque pues prácticamente es imposible que se pueda sostener por sí solo, ¿no? Entonces Él, aparte de habernos creado y de haber creado el universo, pues además de eso lo sostiene, que es la parte obviamente de más trabajo, porque una cosa, por ejemplo, los que son papitos tienen ya sus hijos, una cosa pues en el caso de las mamitas, dar a luz a su hijo, eso puede ser ya y bueno, un solo dolor y ya, pero luego es toda una vida de educarlo, de criarlo, de corregirlo, y no es, o sea, suficiente con que, bueno, ya le traje al mundo y ya, allá verá cómo se arregla, sino es sostenerlo, que es lo que dice que el Señor hace. Vamos a ir, por favor, a Hebreos 2, del 1 al 18, y lo vamos a ir leyendo despacito. Por tanto, es necesario, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que estemos muy, muy, muy atentos a lo que el Señor nos está hablando constantemente, porque no soy yo, no es mi voz, no es mi palabra, yo no lo dije, no son los pastores, no son los líderes, es el Señor mismo el que nos está hablando, y a Él es el que debemos escuchar y ser diligentes con lo que vamos aprendiendo, y sobre todo para ponerlo por obra.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, nuestras transgresiones y desobediencias, pues simplemente recibe justa retribución. No es castigo del Señor cuando algo nos pasa, no es que Dios es malo, que Dios ya se olvidó de nosotros, simplemente justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Esta parte es justamente un extracto del Salmo 8. Le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y pues efectivamente, ¿no? Si nosotros nos basamos en lo que actualmente vemos, nos damos cuenta que todo está aparentemente hecho un desastre, que pues ahora ya incluso ni siquiera nos podemos reunir de manera física, sino ahora tenemos que hacerlo a través de estos medios. Pero el plan del Señor es perfecto, y lo que no sabían era que igual a través de estos medios íbamos a llegar incluso a muchas más personas que ni siquiera lo imaginábamos antes. Entonces, a ver dónde me quedé, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas de momento. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué fue lo que hizo Dios al enviarnos a su Hijo? Coronarle de gloria y honra, no como lo imaginaba el pueblo, no como nosotros lo pensamos. Cuando queremos que se haga justicia, cuando queremos que se nos dé honra, o cuando queremos que se nos alabe, o cuando queremos que ganar alguna pelea a través de la fuerza. No, el Señor lo hizo, que dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, gracia, un regalo inmerecido, porque pues nosotros no merecíamos que Él sea sometido a humillación, a muerte por nosotros, pero era necesario que gustase la muerte por todos, el justo por los injustos. Eso sigue siendo de verdad demasiado glorioso. Nadie ni nada podría demostrarnos el amor que Dios nos dio a través del Hijo y a través de ese gran sacrificio y de haberle hecho a Él heredero de todo, y que Él, Jesús, sea el que nos ha alcanzado, el que nos encontró, porque nosotros no le buscábamos ni le necesitábamos. Sin embargo, Él nos encontró, Él nos halló y decidió, por afecto de su voluntad, revelarse a nuestras vidas, y que ahora nosotros creamos en Él y que hoy estemos celebrando este día, que lo estemos guardando por simple gracia. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten,
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nadie sospechaba ni imaginaba que con la muerte de Jesús iba a estar llevando junto con él muchas vidas a la vida eterna. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, el que aparta, esta palabra es muy importante que la codifiquemos, no significa santos, de perfectos, siempre, no me canso de repetirlo, ¿saben? Porque hemos comprendido de una forma, se podría decir errónea, ciertas palabras en las que pues nos cambió totalmente el panorama e incluso nos ha alejado mucho de la verdad. Porque el que santifica, porque el que aparta, el que separa, el que hace una diferencia entre el pueblo de Dios y las naciones y pues el mundo. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué tuvo que suceder para que Jesús nos salvara? Pues él participar y ser menor que los ángeles, descender para alcanzarnos en la forma en la que nosotros íbamos a entender, en la forma en la que pues podíamos comprender lo que disminuirse en su posición gloriosa de Dios, de Todopoderoso, de Eterno, disminuirse a que nosotros podamos entender que Él tuvo que nacer, vivir una vida como la que nosotros tenemos y luego participar igual de carne y sangre, es decir, vivir como una persona para poder destruir por medio de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. Ninguno de aquí podría decir: yo no hice nada malo, o yo nunca me he equivocado, o yo nunca he pecado. Y si en algún momento, no sé, no me ha pasado todavía, porque la verdad en todos los casos hemos podido notar que todos, prácticamente todos, nos rebelamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como la paga del pecado era la muerte, y Jesús nos amaba con un amor entrañable, con un amor que no depende de nuestras obras, con un amor que no depende de lo que nosotros hagamos, pues resulta que Él participa de la muerte y por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, ¿quién tenía el poder? ¿Quién tenía el dominio sobre nuestra vida? El diablo, Satanás, el enemigo. Él tenía toda la autoridad para condenarnos porque pues todos habíamos pecado. Pero ¿qué hace el Señor? En su plan perfecto nos redime de pecado a través de su muerte, porque la palabra, los primeros 5 libros de la Biblia explican que la paga de la muerte la paga del pecado es muerte. Y Dios no se puede contradecir. Lo que está escrito, eso es lo que se tiene que cumplir y todo va a pasar, pero la palabra del Señor es eterna. Luego continúa diciendo: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a ser siervos de Satanás. Y con la muerte de Jesús, Él lo que hace es salvarnos, redimirnos, compra nuestra vida y pues
se da esta acta, ¿no? Lo podríamos decir así, cuando el enemigo nos quiere acusar y nos quiere decir, sí, aquí está, igual siguen siendo débiles, igual siguen pecando, igual se siguen equivocando, pero ya Jesús pagó el precio. Jesús selló el pacto que hizo con nosotros a través de su sangre y ya el enemigo no nos puede acusar. Muchas veces, obviamente, al nosotros estar en este cuerpo de carne que nos impide estar conectados ya de manera permanente con el Señor, hace que pensemos que no lo merecemos, hace que pensemos que el enemigo tiene la razón, pero no es así, porque aquí nos está explicando que Él fue el que nos socorrió, Él fue el que nos libró de ya nosotros no tenemos que temer de la muerte, porque pues Él fue el que nos salvó. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La tentación proviene de nuestro ser, de nuestra inclinación al mal, de nuestra carne. Dios no nos tenta, de Él no vienen esas cosas, sino de nosotros mismos, de nuestra maldad. Y de eso mismo es lo que el Señor nos viene a rescatar y dice que constantemente en Jeremías 36, Jeremías 31 al 33, en Ezequiel 36, que Él es el que nos está limpiando de nuestras inmundicias y de nuestros ídolos y que deposita su espíritu en nosotros y que nos limpia. ¿Cómo nos limpia Él? ¿Cómo Él está sanando nuestra herida? Porque igual yo considero que a todos el Señor nos encontró, menos una patita, rotos el corazón, con problemas, con dificultades, por medio del dolor, porque nosotros somos a veces muy, muy necios y necesitamos ser quebrados, así como la vasija. Y a veces en esto del alfarero, ¿no? Está haciendo la vasija y otra vez la rompe, así, de la nada. Y luego otra vez la vuelve a hacer. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Muchas veces estamos rotos y no nos damos cuenta en ese momento que ese punto es de exacto el que el Señor necesita para ser alcanzados, para que Él nos encuentre. Porque yo creo, si no me equivoco, que a la mayoría nos ha encontrado así. Nadie estaba porque pues los sanos no necesitan médico y Él vino por la gente enferma y nosotros, nuestro amor está enfermo hacia Él y por eso es que Él viene, por eso es que es entender el sacrificio, reconocer a Jesús como nuestro único Salvador, no solamente es decirlo de nuestros labios, sino que nosotros, si reconocemos que Él es nuestro Señor y como nosotros somos sus siervos, sus hijos, pues ahora preguntarle, Señor, ¿qué deseas que yo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo seguirte? ¿Cómo debo servirte? Porque ya nos alcanza y ahora es tiempo, en cambio, de regresar a su palabra, a sus mandamientos, a las instrucciones que Él nos dio, porque si nos salimos del redil, pues y regresamos, pues ahora nos sujetamos a sus reglas, a sus mandamientos, a lo que Él dice que hagamos y ya no hacemos nuestra voluntad ni seguimos nuestros instintos, porque pues dice que Él mismo padeció siendo tentado, porque Él vivió, o sea, los mismos padecimientos que hemos tenido nosotros, pero es poderoso justamente por esa razón para socorrer a los que son tentados. Todos tenemos accesibilidad a su amor, a su misericordia. Ninguno de nosotros estamos lejos de ese amor entrañable que Él nos tiene.
Y ya una vez analizado este pasaje, Hebreos 1 y 2, que son muy esenciales para entender el Salmo 8, vamos a ir por favor al Salmo que dice: al músico principal sobre Gittith, Salmo de David, un salmo escrito por David. Se comentan ciertos tiempos en los que fue escrito. Uno de ellos, pues, posiblemente fue escrito cuando David conquista Jerusalén y manda a traer el arca del pacto, porque pues ve igual toda la majestad y todo lo que el Señor permite y todo lo que estaba haciendo con el pueblo y con David, y pues es nada más un comentario que se hace, una posibilidad. Y también pues es un salmo profético que hace referencia a Jesús y cómo a través de él, de su vida, de su muerte, de lo que él hizo, va a callar a los arrogantes, a los que pensaron que ya tenían nuestra vida y que nosotros ya estábamos pues perdidos totalmente. Vamos a ver que no es así. Y también en nuestra vida, ¿saben? Esto también es un principio para nosotros, porque si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro máximo ejemplo y si decimos seguir a Jesús, estamos llamados a ser como Él es, a obedecer y a seguir sus pasos, sus pisadas, porque Él es el que manda en nuestra vida. Y no manda solo para unas cosas sí y para otras no, sino debe ser en todo tiempo y en todo momento. ¿De acuerdo? Entonces, comienza el Salmo diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Jehová, también me gusta explicar acerca de esta palabra, porque es igual una palabra que se ha malinterpretado en las distintas religiones y lo único que significa es eterno. Hace alusión a el que fue, el que es y el que será. Es así, nada más, es a las palabras o a las siglas de Yud, Hei, Vav, Hei en hebreo, que es pues obviamente en el idioma en el que fue escrita esta palabra. Y nosotros reconocemos, David está mencionando también, es importante que al leer nosotros esta palabra, nos sumerjamos a entender como si nosotros la estuviéramos viviendo, como si nosotros estuviéramos escribiendo este salmo y lo estuviéramos viviendo. Y David dice: oh Jehová, oh eterno, el que es, el que fue, el que será, el que permanece, el que es eterno, es, fue y será, Señor nuestro, Señor suyo y Señor mío. Señor de las personas que creen en el Dios eterno, porque pues dioses hay otros y distintas personas creen pues igual en cosas que no son, pero nosotros creemos y sabemos que nuestro Señor es el eterno, es Jehová. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Su nombre no necesariamente por cómo se llama, sino los atributos que tiene, el poder que Él tiene para haber creado todo lo que hizo y también para sostenerlo, para sostener nuestra vida y de toda la creación. Entonces, cuán glorioso, cuán majestuoso, cuán maravilloso es su nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Su gloria sobre los cielos. Si nosotros contemplamos los cielos, la majestad que tiene, el poder que tiene para que las estrellas, el sol, la luna estén en su lugar y que pues también en el mundo espiritual se ha alabado su nombre y que ha puesto su gloria. Él es soberano. Él es el que es glorioso en la tierra y en los cielos, es nuestro Dios. Amén. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Aquí viene la parte esencial, porque nosotros pensaríamos, así como pensaba Pedro: Señor, yo te voy a defender, yo voy a estar contigo, si tengo que morir, si tengo que ir y pelear, yo peleo.
no, Pedro, así no es, así no funciona, no es con fuerza. No, Señor, Pedro, tú que estás así muy acá de súper que me amas y que todo, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, es imposible, ¿cómo? Y el Señor tuvo que callar a Pedro y luego obviamente restituirlo, porque el Señor nos ama, el Señor no deja las cosas incompletas. Y de esos pues igual muchos ejemplos seguramente con su vida y con la mía, cuántas veces el Señor nos ha callado de una manera totalmente diferente a la que imaginamos. No necesitamos la fuerza, no necesitamos gritarnos, no necesitamos la violencia, no necesitamos todo un ejército de grandes así hombres y poderosos, no, sino dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para callar al enemigo y al vengativo. ¿Quién es el enemigo y el vengativo? Pues obviamente el que tenía dominio sobre nuestras vidas antes de que el Señor nos conquistara. Y cuando dice de la boca de los niños y de los que maman, este texto también lo hizo referencia Jesús. Y también, obviamente Jesús tampoco hablaba palabras sueltas. Él no decía las cosas así por decirlas. Obviamente en su poder incluso era mucho más poderoso lo que él decía. Pero él se fundamentaba en lo que nosotros conocemos como Pentateuco o Torá y también en los profetas. Entonces su palabra siempre, lo que él decía, todo lo que les enseñó en el tiempo que Jesús compartió con el pueblo, lo hizo fundamentado en la Torá o el Pentateuco y los profetas. Isaías 9, 6, 7 dice lo siguiente, refiriéndose a este texto, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. El Señor compró nuestra vida para siempre. ¿A través de qué? De un niño que nació, que pues nadie se imaginaba cómo iba a ser, a través de un niño que Él nos iba a salvar, que este niño iba a crecer, que iba a vivir como un hombre, que inicia su ministerio y que pues luego es humillado, es crucificado, es maltratado y llega hasta la muerte por nosotros. De ese plan pues nadie sabía. El celo de Jehová o del Eterno de los ejércitos hará esto. El celo, el amor, el que Él nos predestinó, el que ya sabía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vio sus ojos, nuestro embrión sabía, aunque lo reconocimos después, aunque llegamos cuando el Señor así lo dispuso, ya nuestra vida estaba predestinada para Él. ¿A través de qué? ¿Cómo dice aquí en el Salmo 8? A causa de tus enemigos, ¿por medio de quién? De un niño, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y Mateo 21, vamos a leer que dice desde el 12, Jesús haciendo referencia a este texto. David, como les menciono, salmo profético, David viendo la majestad de lo que Dios había hecho y también profetizando de alguna manera lo que posterior a él, lo que después el hijo o su hijo o descendencia de David iba a hacer. En este texto de Mateo, el contexto es que pues Jesús va al templo y ve todo lo que están haciendo, las blasfemias y la idolatría y lo que habían convertido el templo,
Y sucede lo siguiente. Ahí también les trata de explicar, pero ellos sin entender. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Quiénes son los ciegos y cojos? ¿Qué representan? ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿A poco no estábamos ciegos y cojos? ¿No estábamos rotos una patita? ¿No estábamos que no veíamos nada? ¿Y qué hizo el Señor? Nos sanó, nos limpió. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, principales sacerdotes y los escribas, gente líder que estaba a cargo del Sanedrín, personas que estaban enseñando cosas adicionales a lo que el Señor les había mandado, no todo el pueblo, no todos los judíos. Estos sacerdotes y escribas forman un pequeñísimo grupo de personas dentro de las que estaban en este tiempo de Jesús. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Hosana, que quiere decir pues sálvanos Señor, Hoshiana, Hijo de David, se indignaron. Ellos se indignaron porque ya le estaban dando obviamente el lugar que le correspondía a Jesús. Y para estos principales sacerdotes y escribas, por intereses económicos, políticos, no les convenía esta situación. Pero como les digo, este grupo era minúsculo, o sea, mínimo a lo que era el pueblo. Y se indignan con el Señor y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad, Betania, y posó allí. Se fue a Betania y posó allí. El Señor siempre con sus respuestas súper contundentes. No tenía que explicarles nada más. Ellos de todas formas no iban a entender. Pero aquí también ya les mencionaba este texto de refiriéndose: ahora es el tiempo que se cumpla. Ustedes no lo saben, ustedes ni se sospechan, pero yo les voy a salvar, dice el Señor, a través de justamente la vida de nuestro Yeshua, de Jesús. Y por eso es que se menciona este texto, ¿no? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. No era a través de un ejército, no era a través de fuerza, era a través de un niño. Y eso en realidad a nosotros nos debe dejar un gran principio, que nosotros no debemos usar justo eso, la fuerza, la arrogancia, el orgullo. Y no es que yo me tengo que defender, o es que no es posible que sea así las cosas, sino con la sencillez y la humildad del ejemplo que Jesús nos dejó y de cómo Él usó todo este plan perfecto para redimirnos, que aun cuando Él estaba en la cruz ya crucificado y los ángeles todo viendo y diciendo: pero ¿cómo? Y los discípulos todos: Señor, pero si creíamos que tú eras el Mesías y ahora ya te matan, ¿y qué vamos a hacer? Ni siquiera el enemigo, ni siquiera Satanás se imaginaba y decía: no, pues ya aquí ya le maté, ya me salí con la mía, el mundo y el dominio sobre esta creación va a seguir siendo mía, y pues todos perdidos. Pero he ahí, eso era el parte del plan perfecto del Señor, y ese es nuestro mayor ejemplo. Eso es lo que debemos seguir.
Y cuando dice más adelante el Salmo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, refiriéndose a lo minucioso que es cuando nosotros, personas que hagan cosas con sus manos como manualidades o que usen mucho sus manos para trabajar, entenderán lo que es una obra que se hace con los dedos, que hace referencia a esto. Veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. La luna y las estrellas son creación de Dios, no son símbolos o ídolos que nosotros tengamos que venerar. Esto es prohibido, esto no existe, solamente es la creación del Señor. Si nos podemos maravillar y contemplamos un atardecer, contemplamos una luna llena, contemplamos una luna cuando inicia el mes, contemplamos el cielo estrellado, pero le damos honor al Creador, al Diseñador, al que formó eso como obra de sus dedos, tan minucioso, tan perfecto. Si eso lo hizo de esa manera, imagínense cuánto más nuestra vida. Y dice aquí David, lo cual, todos repitamos esta misma pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos nosotros para que Él tenga memoria de nosotros y se acuerde? ¿Alguien hizo algo bueno? ¿Alguien se merece que el día de hoy el Señor nos haya dado provisión y sustento? ¿Alguien puede decir, no, yo hoy sí me porté súper bien y merezco que el Señor se acuerde de mí? Yo creo que no, o por lo menos yo no. Y aquí la pregunta más personal era, ¿quién soy yo, Dios, para que te acuerdes de mí? Y fue increíble decir, no, pues, me estoy quejando por gusto, estoy sufriendo por cosas que ni al caso, estoy pecando contra el Señor por no reconocer su maravilla y lo que Él ya hizo por nosotros, y me rompe, nos quiebra. Y si esta palabra nos está rompiendo, créanme que ese es el objetivo. Si bien salimos confortados y maravillados por la presencia y por las maravillas que el Señor nos habla, es necesario que la palabra nos confronte, que nos limpie de nuestra maldad. Y por eso dice, ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí, David? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Una pequeña cosa chiquitita frente a la creación, y que nuestra fe no llega a ser ni como el grano de mostaza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué deberías acordarte de mí? Y aún así el Señor igual sigue ahí, su amor sigue intacto, su amor sigue siendo unilateral, nos ama a pesar de nuestras malas obras y de pagar mal el amor que Él nos tiene. Y luego continúa diciendo, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ay, este texto ya lo acabamos de leer. ¿Y a quién se está refiriendo? Como les digo, de manera profética David, justamente a quien le fue heredado todo y quien sustenta todo, quien por Él y para Él son las cosas, y que tuvo que ser menor que los ángeles para poder redimirnos, para poder salvarnos, para darnos lugar, y que ahora nosotros estemos, que Él adereza mesa delante de nosotros y permite que estemos en su presencia, porque nosotros no le buscábamos, Él nos encontró. Y de esa manera le coronó. Entonces nosotros no podemos esperar en que, ay, wow, el pastor, el líder, y que sí, hay que aplaudirle, el respeto y la honra, obviamente a las personas adultas es igual principio del Señor, pero no que tal como llegue a veneración, como que llegue a estar blasfemando el nombre del Señor, porque aún Él, de la manera en la que fue coronado de gloria y de honra, fue a través de la cruz. Y ese es nuestro ejemplo. Cuando nos sentimos humillados, cuando nos sentimos
criticados, cuando nos sentimos quizás aparentemente que vivimos cosas injustas, que eso también, lo estudiaron y también pude estudiar acerca del Salmo 7, que ese también, si pensamos que algo es injusto en nuestra vida, regresemos al Salmo 7, hay una grabación incluso de ese Salmo, que es, no, ya, mejor ya no digo nada, mejor ya me quedo callado, porque injusto, en todo caso, podría ser esto, lo que a él le hicieron por nosotros, porque fue el justo por los injustos. Y de esa forma le hizo señorear sobre las obras de sus manos y todo lo puso debajo de sus pies. Todo el mundo está bajo el control de Dios. Aunque parezca que por ahora hay cosas que pues no están sujetas, sigue siendo soberanía del Señor, sigue estando todo bajo control. Eso es lo más impactante y maravilloso de esta palabra. Jesús venció la batalla y la guerra y la pelea de nuestra vida mediante la cruz, con humildad, siendo poderoso, Él majestuoso con su gloria, con su soberanía de Dios, se despojó de su gloria para conquistarnos, para hablarnos en nuestro idioma. Estaba bien difícil el pueblo cuando el Señor les entrega las instrucciones en el monte Sinaí y las escribe sobre piedra. El pueblo que dijo, sí, Señor, te vamos a obedecer, lo que tú digas, eso vamos a hacer. Y al cabo de un tiempo, antes y después de ese hecho, el pueblo desobedecía constantemente. El pueblo era duro. ¿Y qué sucede luego en el pacto que el Señor hace? El mismo pacto, la misma palabra del Señor. Pues no, necesariamente necesitan un corazón nuevo. Necesitamos el Espíritu del Señor en nuestra vida, porque nosotros tenemos un corazón de piedra y nos cambia a un corazón de carne y nos hace sensibles a su voz, pero no porque hicimos algo para merecerlo, sino porque Él nos quiso conquistar y pone de su espíritu, y su espíritu dentro de nosotros hace que nosotros le obedezcamos. Esa fue la manera en la que Él nos conquistó y la que Él podía hablarnos. Y yo creo, y esto obviamente es así, no existe mayor amor que Él nos tuvo al dar su vida por nosotros, al morir en la cruz, al decir sí, todos ellos son injustos, es que no hay justificación para ellos, es que en realidad pecaron, transgredieron mis mandamientos, porque pecado es transgredir los mandamientos. ¿Y qué sucede? Que el Señor dice, no, efectivamente no tienen salvación, no tenemos salvación. Y como la paga del pecado es muerte, tengo que morir por ellos. Y hace eso de una manera gloriosa, que seguramente los ángeles en ese momento, los discípulos, hasta el mismo Satanás esperaba, y que Él lo podía hacer. Se paraba, no dejaba que le humillen, ni dejaba que le crucifiquen. Él movía un dedo y estaba todo bajo sus pies. Pero no era la manera, porque ni aun Él quebrantó ninguno de sus mandamientos. Y cayó la arrogancia con humildad. ¿Cómo debemos callar nosotros la arrogancia o cuando quizás tratamos con personas difíciles, con personas que todavía no han alcanzado la misericordia de Dios? Con humildad. Nunca va a aplicar la fuerza, sino siempre el amor y la sencillez, el amor fraternal que debemos tenernos unos a otros. Esa es la única manera y es el ejemplo que el Señor nos dio. ¿Sí? No existe otro camino. Si nosotros pensamos que es por fuerza, pues inténtelo y a ver cómo le va, ¿no? Y quizás ya nos ha pasado, porque en nosotros hay orgullo, en nosotros hay arrogancia. Ni siquiera es como, no, el vecino, mi familiar o mi amigo, él es el arrogante, él es el orgulloso. No, nosotros somos arrogantes, nosotros somos orgullosos. ¿Y cómo podemos callar eso? ¿Cómo debemos ir en contra de nuestro instinto? A través de la humildad, nunca por fuerza. Y pues creamos que el Señor
creamos en Él, porque si decimos creer a Dios, pues debemos seguirlo y hacer lo que Él nos dice. Definitivamente, pues Él nos conquistó con la expresión más grande de amor. Como ya les he mencionado varias veces, el justo por los injustos. Y esto para mí, les digo y les confieso, sigue siendo demasiado grande, sigue siendo demasiado majestuoso como para entender, o sea, ¿por qué? ¿Quién soy yo para que hayas tenido misericordia de mí, Señor? ¿Quién? Y les digo, hagámonos esta pregunta ahí donde estamos. ¿Quién soy yo, Señor? Sin embargo, así nos conquistó. Como cordero, Él fue al matadero, cayó y dejó que le humillaran. Ese es el mejor ejemplo que le podemos enseñar a las personas y la mejor manera en la que podemos ganar una batalla. Y aquí David lo menciona, ¿no? Y pues continúa diciendo el Salmo. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y finaliza el Salmo, ya estamos llegando al final, con esto que podamos igual repetirlo nosotros en nuestra casa y donde se encuentren. Oh Señor, oh Eterno, una vez más, el que controla todo, el que creó, el que es el dueño soberano del universo, el que lo sostiene, el que sostiene nuestra vida, es nuestro Señor. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Estamos del lado del que es heredero de todo, estamos del lado de quien tiene potestad y soberanía sobre aún el cabello que se nos cae, sobre todas las cosas. Y si Él nos dice que callemos la arrogancia con humildad, eso es lo que debemos hacer. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por este tiempo maravilloso que podemos aprender de tu palabra, que me permites compartirla, Señor. De verdad, eso es un regalo muy inmerecido. Estoy segura que no soy yo y que aún puedo reconocer, Señor, que no soy nadie para que te acuerdes de mí, pero te agradezco, Padre, porque te acuerdas aún de nosotros, porque tienes memoria y porque nos has alcanzado con tu amor eterno, porque nos diste vida eterna, porque sabemos que en este mundo somos temporales y que esperamos, Señor, y creemos que pronto sea restablecido tu reino. Te amamos, te pedimos perdón, Señor, porque reconocemos que somos arrogantes, que somos orgullosos, que te fallamos y que muchas veces lo que ya sabemos no lo aplicamos y que aún dudamos, que nuestra fe ni siquiera llega a ser como un grano de mostaza. Y con todo eso tú nos amas, tú nos sigues teniendo mucha paciencia, nos sigues conquistando, Señor, y nos permites entender que a través de tu amor, de la cruz y de ese pacto que sellaste con tu sangre, ahora por gracia podemos guardar tus mandamientos y podemos seguir escudriñando en tu palabra para reconocer que tú, eterno, eres nuestro Señor. Gracias, Padre, por eso, en tu nombre. Amén.